¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos, Alejandro Caterberg, ¿qué se puede decir del discurso del presidente Milei anoche, perdón? A ver, me parece que las formas taparon al fondo, que de lo que más impactó y lo que más estamos hablando es del estilo no novedoso del presidente, pero que lo volvió a interpretar con mucha firmeza, con mucha furia, con mucha vehemencia. Eh, una catarata de agresiones, ataques, respuestas, descalificaciones hacia un kirchnerismo que está claramente debilitado. A mí la sensación que me dio María Puyétaro por televisión fue que el presidente buscó eso, no es que el kirchnerismo lo agredió y él respondió. Me parece que había una estrategia de confrontar, de Al revés. remarcar. O sea que yo pensaba que el kirchnerismo lo provocaba y él se enganchaba y yo decía, ¿con qué necesidad, no? Se decía en Twitter que fue porque le gritaron lo del 3% de Karina Chorra, por lo del 3%, y es como que ahí se brotó. Vos decís que... Yo creo que a esta altura el presidente maneja los tiempos, el estilo. Mi interpretación, mi impresión es que el presidente fue el que planteó este escenario de pelea. Y aparte tiendo a pensar que es un escenario en donde el presidente se logra sentir más cómodo que el propio kirchnerismo. Si fuese por ver a un presidente sacado, agresivo, pensando que eso le resta dentro de sus votos, hace varios años y elecciones que el presidente viene refutando esa hipótesis. Yo lo interpreto más del otro lado, pero bueno, tampoco la percepción por la televisión por ahí es distinta a lo que pasó ahí. Las cámaras no mostraban al bloque kirchnerista. Sí se sabe que no estaba completo el bloque kirchnerista, que hubo muchos diputados y legisladores que no participaron. Pero mi interpretación es que fue más una estrategia comunicacional del presidente y del gobierno y algo pensado. Que incluso el primer intercambio arranca al principio del discurso, a los pocos minutos del discurso, cuando el presidente lo aplauden y mira a la bancada kirchnerista y le dice: ustedes también me pueden aplaudir porque soy el presidente de todos ustedes también, ¿no? Claro. Entonces me parece que la primer jueguito. Ahora, eso lo que me parece María tapó es el fondo, ¿no? Y el fondo me parece que se divide en dos. Primero, una enumeración de muchos logros muy significativos que este gobierno tuvo en estos 2 primeros años, desde el programa económico de estabilización y la baja de la inflación y el superávit fiscal, hasta temas de seguridad o la eliminación casi total de los piquetes en casi todo el país, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay logros que el presidente enumeró y después toda una catarata de reformas, promesas, proyectos que anunció que iba a seguir mandando. Ninguna que digamos, che, esto es novedoso, esto está fuera de lo planificado, acá hay un cambio o una transformación o una novedad al programa que vienen desarrollando, pero me parece que está todo eso. Yo no veo nada demasiado novedoso. Yo no veo que acá nos quedemos, ¿viste? Que en 2 años hablemos y digamos, ¿te acordás de este discurso que marcó un antes y un después? Yo lo que te diría, si querés, lo más novedoso de la noche de ayer fue que el dirigente que más músculo, opositor hablo, ¿no? Que más músculo mostró, que más capacidad tuvo de marcar la agenda, de llamar la atención, de irritar al gobierno, porque el gobierno realmente se irritó, fue Chiquitapia. Claro. Claro. Con este tema de Gallo, ¿no? Que indiscutiblemente también estuvo en la escena. Que hay quienes dicen que, bueno, esto generó el enojo también del presidente. ¿Nos escuchás, Alejandro? Hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, los había perdido. Bien. Yo sí, ¿ustedes? Sí, ahora te escuchamos perfecto. Sí, decía que generó el enojo del presidente la situación de, la AFA haber intercedido con el regreso de Nahuel Gallo.
Sí, así que yo te diría, y ahí claramente Tapia jugando políticamente. Tapia tuitea sobre el regreso de Nahuel Gallo a las 20:59, un minuto antes que empiece la cadena nacional. O sea que ahí yo no sé si lo que está demostrando es que Tapia es más que puramente un dirigente futbolista, que después en Argentina el fútbol sabemos que es más que el fútbol y tiene mucho de política. Lo que va a hacer es recrudecer aún más la pelea y la disputa entre el gobierno y Tapia y la AFA. Y lo que uno se empieza a preguntar es si Tapia usó eso y hizo esto como una herramienta defensiva, como una herramienta para mostrar que tiene músculo y capacidad, o Tapia está pensando empezar a jugar en la política electoral nacional, o Tapia está empezando a pensar en alguna candidatura el año que viene o alguna representación de sectores de la oposición. Pero lo que te diría es que Tapia solito, o con su grupo, me parece que fue más efectivo que todos el bloque del kirchnerismo sentado dentro del Congreso. Bien, te quiero hacer una consulta sobre... Perdón, María. Sí, quiero ponerle a la gente porque se está enganchando la gente en lo que está diciendo Alejandro. Con quien estamos hablando es con Alejandro Katterberg de Poliarquía. Sí, Horacio. Sobre esta definición de kirchnerismo, porque al referirnos nosotros como kirchnerismo a ese sector de la oposición, de alguna manera no estamos contribuyendo a un nuevo intento de polarización de parte del gobierno. Porque ayer, por ejemplo, le hablaba o descalificaba o insultaba, agraviaba a Bregman, a Del Caño. Bueno, a la propia vicepresidenta también, no nos olvidemos de esto. Sí, a ver, yo creo que hay ese intento de reflotar un kirchnerismo que está muy debilitado. Yo creo que este kirchnerismo es claramente mucho más débil y que tiene mucha menos capacidad de acción y maniobra que el kirchnerismo y el peronismo que enfrentó Mauricio Macri en su gestión. Creo que acá hay más de un gobierno y un presidente que se siente cómodo en seguir haciendo una disputa pasado contra futuro, que dejando la puerta abierta para que surja algún liderazgo nuevo, despojado de pasado y que pueda empezar a competir con una nueva discurso, narrativa y con una nueva articulación política contra este gobierno, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, siempre es peligroso, ¿viste? A Macri le decían, mantuviste vivo el kirchnerismo, pero creo que existe esa búsqueda de esa polarización contra un rival que está muy desgastado, muy desarticulado, con una pérdida de poder muy grande, donde incluso el kirchnerismo propio no tiene candidatura y figuras competitivas. Está Grabois, que fue impulsado el año pasado por la expresidenta. Acá falta una persona que va a hablar hoy a la noche, que es quien hoy tiene seguramente las mayores chances de ser candidato a presidente el año que viene, que es Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof sabemos que también está dentro de una disputa con sectores de Máximo Kirchner, incluso Cristina Kirchner, y en un intento de renovación o de despejarse o despegarse del pasado cristinista, ¿no? Entonces, ahí es un contexto, si querés, muy favorable para el gobierno. Esto me hace acordar a los primeros años de Néstor Kirchner, cuando la oposición política casi era inexistente y el kirchnerismo, Néstor Kirchner, se peleaba con Bergoglio o se peleaba con Mañeto, claro, ¿no? Porque políticamente no había otros dirigentes con quien pelearse, ¿no? Entonces, eso me parece que es un poco lo que vimos ayer, en un contexto, María, donde a los que el gobierno llaman republicanos ñoños, ¿viste? Que despectivamente aquellas personas que les preocupa no solo el fin, sino también los medios, que les preocupa las formas, que les preocupa el respeto institucional en la democracia, la convivencia, el diálogo. Bueno, cualquier persona que tiene esos valores y esas preocupaciones ve el espectáculo de ayer con mucha decepción. Claro. Ahora, Alejandro, ¿a quién le suma esto? Porque acá me dice, por ejemplo, que siendo cercana a Milei, una persona que está conectada con nosotros a través de las redes, me dice cercano al presidente, o sea, de acuerdo con la política, pero ayer tuve vergüenza. O sea, ¿a quién le suma toda esta cosa de showman, que sabemos que la tiene, pero en una apertura donde está en una cadena nacional, que no se usa mucho, como se usaba en otra época? ¿A quién le suma
todo esta especie de circo que se montó ayer? Yo creo que es más o menos neutro. Tendremos que ver el resultado en las próximas encuestas que van a salir en los próximos días. A ver. Yo insisto en lo que te dije al principio. Yo no creo que el discurso de ayer, como te dije, cambie y digas, uy, ¿te acordás? A partir de ese discurso empezó el desencanto de la gente con la agresividad de Milei, o a partir de ese discurso. Yo creo que va a ser... Es más, los titulares están muy compartidos con lo de Gallo, que claro, también lo que estamos hablando tiene un impacto muy importante, y con el conflicto en Medio Oriente y la guerra con Irán después de 50 años. O sea, yo no sé cuánto va a durar en el debate público el inicio de las sesiones de ayer. Ahora, sí es cierto que el público que apoya la Libertad Avanza está dividido, si querés, en dos grandes líneas. Entonces, hay todo un sector que fue el que le dio el sustento inicial al presidente Milei cuando era candidato y cuando empezaba en política, que es un sector que le gusta ese Milei radicalizado, ese Milei antisistema, ese Milei anticasta. Y después hay todo otro sector, si querés, que viene proveniente más de lo que por ahí fueron los que votaron en primera vuelta Juntos por el Cambio y después votaron a Milei, y que están en contra del kirchnerismo y que están a favor de una economía integrada al mundo, competitiva, estable, capitalista, que cuando ven estas reacciones y estos hechos de Milei, le genera, no sé cuál fue el adjetivo que me mencionaste, pero algún tipo de disgusto, vergüenza, insatisfacción, enojo. Entonces, ahí yo creo que no es... que es bastante diverso parte de ese electorado mileísta, y me parece que el presidente le habló a uno en particular. Y aparte el presidente le dejó en claro al kirchnerismo de que en el juego de panelista de televisión no le van a ganar, porque aparte el presidente fue panelista de televisión, ¿no? Entonces, en el juego de ser agresivo, claro, de ser irreverente, de no tener vergüenza al ridículo, en ese juego de ser transgresor, en ese juego el presidente dice, me llaman a mi juego, sí, se manejan buenas aguas y les voy a redoblar la apuesta siempre, ¿no? Entonces me parece que si el kirchnerismo también pensaba que provocándolo y sacándolo le iba a sacar una ventaja, ese sería un error reiterativo, ¿no? Ya lo habíamos escuchado cuando en la campaña presidencial durante el debate le silbaban para ver si el presidente se ponía nervioso. De todas formas, Alejandro, a mí, más allá de que no suma, tampoco le suma a un presidente de los argentinos que dice, en un momento le dice a los cucas, soy el presidente de todos ustedes. Yo no sé si esa frase era de Perón, de quién, que se vuelve todo menos del ridículo, pero yo siento que esto no es saludable para la Argentina, ni es saludable para la democracia, porque en el medio hay una crisis que indiscutiblemente los números que da él no se reflejan en la cotidianidad de la gente que va al supermercado o de un jubilado. Eso no se ve, o sea que no, tampoco es saludable, ¿no te parece? Uno de los datos fue que el salario se triplicó en dólares. Sí, eso es absurdo. Sí, Alejandro. No, sí. Estoy acá. Sí. Yo coincido con que no es saludable, coincido con que yo soy de los que en el gobierno despectivamente podrían llamar un republicano ñoño, ¿no? Viste que esa forma de... Coincido en que no solo importa el fin, también importan los medios. Sí. Coincido en que las instituciones tienen una razón de ser y la convivencia democrática en los partidos políticos. Ahora, también entiendo que la política espectáculo es lo que está siendo redituable en el mundo. Aunque haya una crisis económica del otro lado, porque hay gente que la está pasando mal, Alejandro. Sí, obviamente hay gente que la está pasando mal. También hay gente que le está pasando mal, pero la pasaba peor hace 2 años atrás. Sí, pero eso también cansa, Alejandro, ¿no? Que te digan, hace 2 años el país estaba en crisis, claro, y hoy no estamos bien, bueno, digamos. Ese es un muy buen punto, porque claro, ahí es donde va un punto central de la competitividad de Milei hacia adelante. Lo que hay que entender es si la comparación con el punto de partida a Milei le va a alcanzar para la reelección. Claro, ¿hasta cuánto le rinde? Entonces, que yo
yo, por ejemplo, lo dije el año pasado durante la elección, yo venía diciendo el año pasado que a Milei iba a ir bien, incluso en los momentos donde se dudaba de eso, y yo decía, el principal argumento que a Milei iba a ir bien es que los 2 primeros años de gobierno la gente vio que comparativamente con el inicio de la gestión estaban las cosas bastante mejor, sobre todo tema inflacionario, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, yo no sé si al presidente le va a alcanzar dentro de 2 años para decir, miren cómo controla la inflación. Va a tener que empezar a dar reactivación, consumo, crecimiento. Ahora, habrá que verlo, que no sé quién, perdón que no sé el nombre de quien hizo el comentario. Melanie. Para mí es uno de los puntos centrales que viene de la mano de otra cosa. Vos me decís, bueno, en algún momento se empieza a cansar. Sí, es cierto, la pregunta es a cuánta gente se lo empieza a cansar, o si el gobierno puede llegar al año que viene diciendo, miren, es la primera vez en 20 años que Argentina crece 3 años seguidos, aunque sea muy poquitito, pero algo creció. Es la primera vez en 30 años que la inflación va bajando, aunque no baja tan rápido como les prometí, pero va bajando. Y acuérdense que cuando llegué estaba todo mucho peor. Es cierto que alguna gente se puede ir cansando de eso, esa es una parte de la discusión, claro, y de dónde se cuadra. Y la segunda parte es que hay enfrente. Porque de vuelta, estos son siempre partidos de fútbol. Entonces, el equipo puede empezar a estar jugando con las piernas más cansadas, ¿viste? El partido del equipo puede perder fluidez, ya no juega tan bien, ya no se hacen bien los pases. Alejandro, poliarquía es un trabajo a mediados de mes. Alejandro. Está para ganar, ¿no? Entonces. Ahí volvió. Estoy acá de vuelta. Sí, ahí está de vuelta. Entonces, les estaba haciendo analogía del fútbol, ¿no? Entonces, si tu equipo sigue andando bárbaro y la economía crece y la inflación baja fuerte y todo, yo qué sé, van a ganar el partido. Ahora, puede ser que el equipo no esté jugando tan bien, pero lo que haya enfrente sea un desastre. Claro, Horacio, le preguntaba. Yo me remetí al trabajo de poliarquía del 14 de febrero, que fue publicado el 14 de febrero, sobre la influencia de los líderes hoy en Argentina. Y ahí tiene básicamente en el podio a los hermanos Milei y también en tercer lugar al ministro de Economía. A Caputo. A Caputo, exactamente. Hay complicaciones con la comunicación. Ahí está. Sí. Se me va y viene la señal, no sé. Quédate quietito, por favor, Alejandro. A ver. Dale. Yo estoy quietito, no me moví desde que empezamos a hablar. Bueno, mejor. Sí, dale. No, digo que ese trabajo puede traducirse, que hecho hace un par de semanas, publicado hace un par de semanas, se traduce hoy. Digamos, la centralidad de los Milei sigue siendo la misma. Te los escuché entrecortado, pero sé que estamos hablando de la encuesta que nosotros publicamos, que hacemos una vez por año entre lo que se llama el establishment de Argentina. Sí. Y lo que da cuenta esa encuesta es que es claramente. Lo que se ve es que quienes son las personas con más influencia, con más poder del país, son los hermanos Milei y gran parte de los funcionarios del gobierno. Y me parece que tiene un correlato con la realidad muy, muy claro, ¿no? O sea, pasamos un año donde el gobierno... Fíjate la imagen del Congreso de ayer y la del Congreso de hace un año atrás. Claro. Fíjate la actividad de las sesiones extraordinarias. Claro. El gobierno pasó de tener 6 senadores a tener... Sí, claro. 22. El gobierno pasó de tener menos de 40 diputados a casi tener una mayoría. El gobierno no controla ningún gobernador, pero ayer, ninguna provincia es de la Libertad Avanza, pero ayer había creo que 8 o 10 gobernadores, con los cuales el gobierno está teniendo nuevamente algún tipo de diálogo, pero con negociación, cuando la cara de los gobernadores cuando peleaba era atónita también, la de más de uno, ¿no? ¿Sí? Ahora, te pregunto, Alejandro, todos sabemos que la figura de del vicepresidente... inclusive Nelson tiene un libro que en un momento lo habíamos hablado con Nelson Castro de la figura del vicepresidente. ¿Qué lectura se hace de lo que le hizo ayer a Victoria Villarroel y que Victoria Villarroel le pega este empujón también a Karina Milei para sacarla de la escena? También me parece parte de las confirmaciones. También se habla mucho de que Santiago Caputo no apareció en ningún momento de la imagen, y en parte de la interna entre los Menem y Santiago Caputo, parte de la interna entre Karina Milei y Villarroel. A ver,
Ya es una confirmación más. No hay nada novedoso. Nada. La relación personal y política entre el presidente y la vicepresidenta está rota. Yo creo que ahí cometieron errores de ambas partes, pero sobre todo la vicepresidenta, que entendió mal su rol o el rol que el presidente pretendía que ella tuviera. Bueno, pero presidenta asumió. haciéndole señas y moviendo la cabeza como quien te quería quedar con el sillón de Rivadavia, ¿no? También. No. El presidente acusó casi explícitamente de que la vicepresidenta le intentó hacer un golpe de Estado el año pasado. Claro, sí. O que soñaba con el sillón de Rivadavia y que formó parte. Eso, si querés, sí también es novedoso, porque hasta lo que escuchamos el año pasado, después de toda la volatilidad electoral del año pasado, fue que el gobierno había dicho, sí, cometimos algunos errores, hubo problemas de liderazgo, hubo problemas de peleas internas, no nos tuvimos que haber peleado con todos los gobernadores como nos peleamos, tuvimos que haber construido un poco más de gobernabilidad, hay que dialogar un poco más. Y un poco del gobierno decía, parte de lo que pasó el año pasado fueron errores nuestros. En el discurso de ayer, el presidente borró todo eso. En el discurso de ayer, el presidente dijo, todo lo que pasó el año pasado fueron los kirchneristas, fueron algunos empresarios, fueron los que quieren la devaluación, fue la vicepresidenta, aunque no la mencionó con nombre y apellido. Digamos, ahí hay como un cambio del análisis de por qué el año pasado el gobierno en un momento estuvo medio en las cuerdas flojas. Pero en términos del rol de la vicepresidenta, yo no creo que tenga una capacidad de daño. Yo no creo ni que... Sí, imagínate que el año que viene la vicepresidenta dice, bueno, yo voy a ser candidata a presidenta por mi propio partido, ¿no? Yo no veo que la vicepresidenta no tiene territorio, no tiene alguna buena imagen en algunos sectores de la sociedad, pero obviamente quienes tenían buena imagen de la vicepresidenta son gente que también se identifica con el gobierno, entonces no van a dejar de votar al gobierno para votarla a ella, no tiene estructura política. Yo lo veo más como una de las tantas peleas que suele haber entre presidente y vicepresidente, pero no me parece que sea un hecho relevante o que tenga capacidad de alternar la dinámica política del país. Los terceros años de la gestión, el tercer año de la gestión, siempre es un año complejo lo fue para Macri, lo fue para Alberto. ¿Qué se espera para este año, teniendo en cuenta que la situación económica pareciera que en la cosa cotidiana no va a mejorar? Fíjate que ayer uno de los anuncios que hizo Juan Pablo Valdés es el tema de la financiar a través del Banco de Corrientes, el ahorcamiento de que tienen las personas. Sí. Familias endeudadas con la tarjeta. Familias endeudadas en comprar, por ejemplo, alimentos en 3 cuotas, Alejandro. ¿Hasta cuándo y empieza a transitar su tercer año de mandato? Todas estas cosas se pueden ver reflejado también en la imagen que hoy... Sí. Sí, coincido. A ver, mi interpretación, a diferencia de lo que el gobierno piensa o el gobierno sostiene, que va a haber un fuerte crecimiento de la economía, que eso va a expandir, ¿Dónde se probable? Ahí está. Ahí volviste. Ahí está. A ver, tampoco veo tan probable, ¿me escuchan ahí bien? Sí, ahí te escucho, sí. Tampoco veo tan probable el escenario de que Argentina entre en una crisis, en una recesión, que el programa económico explote por el aire, se le caiga, etcétera, etcétera. Argentina, lo más probable, me parece, es que tenga algún tipo de crecimiento magro. El problema de ese crecimiento magro es que no es homogéneo, ¿no? Entonces los promedios engañan, porque si vamos a decir la economía va a crecer 3%, pero por ahí crece 3% porque hay sectores como la energía, el petróleo, el gas, la minería, el campo, que va a tener una cosecha muy, muy buena, algunos sectores que están exportando, que por ahí crecen mucho, y después van a tener un montón de otros sectores que por ahí van a estar peor que el año pasado, ¿no? Entonces en el promedio te da 3%, pero cuando vos mirás adentro hay mucha gente. Y este es un modelo económico, el modelo del presidente, que no se lleva bien con las empresas, industrias, sobre todo pequeñas, algunas más grandes, que no tienen la productividad para poder competir con una apertura de importaciones y con un dólar tan apreciado, ¿no? Entonces, por eso, lo que es de esperar es que, como pasó en Corrientes, pasó con FATE, en el sector textil, haya sectores que tengan que ir. Ahí está, espera, se me fue de vuelta, Alejandro. Pero la cosa que se va la señal, ahí volviste, se va la señal. Se va y viene. Sí, pero digo, yo, María, lo que creo es,
yo no veo que vos me digas, no, vamos, esto va a explotar por el aire, como le pasó a Macri el tercer año. Las condiciones del tercer año de Milei son mucho mejores que la de Macri. Vos pensás que Macri para esta altura, para su tercer año, todavía tenía un déficit fiscal más grande con el que había empezado. Milei ya no tiene superávit y lo mantiene. Vos pensás que cuando estaba Macri, vaca muerta, casi no producía. Macri al tercer año de gestión tenía 7.000 millones de dólares de déficit energético o 5.000, y este gobierno tiene 7.000 de superávit, o sea que Argentina recibe plata por exportar energía por vaca muerta, y eso no está con Macri. Vos pensás que Macri ya había ido al mercado y se había endeudado por 50.000 millones de dólares en el mercado, y este gobierno todavía no fue al mercado y va a empezar a ir seguramente este año. Pensá que Macri tuvo una sequía muy fuerte al principio de su tercer año de mandato, y este año el gobierno va a tener una cosecha muy buena. El precio de la soja está en el precio más alto de todo el último año, o sea que se está afianzando. Entonces, yo veo varias... Y una variable más que ya el año pasado lo salvó y que tiene que ver con el tema de Agenda Hoy, que no sé si supongo que ya lo habrán hablado, lo van a hablar, que es la guerra en Medio Oriente, y Trump, ¿no? Un Trump que claramente está dispuesto a jugar de una forma que en su anterior mandato, cuando estaba Macri acá en Argentina, que también Trump apoyaba a Macri, no jugaba de la forma que Trump juega hoy, ¿no? Entonces, ahí el gobierno siempre sale a decir, mirá, y de última, cuando si esto tambalea, tenemos a Trump que nos viene y nos salva, y ya no demostró que vino y hizo el salvataje. Entonces, ahí yo veo que comparto con vos por ahí el escenario de, esto no va a empezar a crecer y vamos a los años de prosperidad y que todo el mundo está contento y todo el mundo está con más trabajo, más consumo, más plata, pero tampoco veo que esto se vaya a ir demasiado abajo, ¿no? Entonces va a ser como una situación ahí medio intermedia, y en esa situación intermedia, dependiendo del sector, dependiendo la provincia, dependiendo la industria, alguna gente va a estar viendo ciertas mejoras y otra gente va a estar apretada. Alejandro, a propósito de los empresarios industriales, Milei desde hace un tiempo, y ayer también volvió a hacerlo, viene apuntando duramente contra referentes del Círculo Rojo, llámese Paolo Roca, Madanes Quintanilla, y estos empresarios al momento o hasta hace un tiempo han sido, digamos, condescendientes con su gobierno, aún pese a los daños que le generan las políticas del gobierno para sus empresas. ¿Vos crees que puede tener alguna réplica o pueden tener algún tipo de respuesta los empresarios industriales para este gobierno? Sí, puede haber algún poco más de actividad gremial de las cámaras, puede haber algún más que otras declaraciones públicas, puede haber pedidos, influencia, intentos de básicamente lo que muchos economistas y mucha gente de distintos sectores, no solo empresarios, dicen, que es que el tipo de cambio en la Argentina debería ser un poco más competitivo y que con este tipo de cambio Argentina queda muy atrasado y que el gobierno debería liberar un poco el tipo de cambio, bajar las tasas de interés y aliviar un poco la economía, aunque eso por ahí pueda generar un poquito más de inflación. Pero tampoco lo veo como algo que vayas a, yo qué sé, como fue el conflicto de Cristina con el campo, ¿viste? Que vos decís, no, bueno, acá hay una pelea y terminó siendo uno de los hechos más históricos de la historia argentina y del gobierno de Cristina. No lo veo que se vaya a ir por ese lado, porque de vuelta, como estamos hablando, mientras hay algunos sectores que van perdiendo, hay otros sectores y otras industrias que van ganando. Lo que está claro es que el discurso de gobierno, si querés a diferencia... Hay. Como alguien que apoyaba o hacía políticas para los empresarios. Y este es un gobierno que en cierto sentido se parece mucho, si querés. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos. Creo que critica a muchos empresarios de la misma forma que los criticaba el kirchnerismo, o que critica a los medios de la misma forma que criticaba el kirchnerismo, ¿no? Para mucha gente es medio desconcertante tratar de entender esa posición. Entonces, es un gobierno que nosotros no apoyamos a los empresarios, apoyamos a los consumidores. Nosotros queremos que la gente tenga producto lo más barato posible. Apoyamos el capitalismo, no a los empresarios argentinos. Es medio raro esas posiciones, pero bueno, ahí está parte de los conflictos constantes y de esta idea siempre del presidente, que ayer lo vimos en el discurso, de decir, la vieja casta, yo soy lo nuevo.
Claro. Bueno, hoy un paro nacional que repercute en Corrientes porque, de acuerdo a los datos que tenemos, acá el acatamiento al paro docente fue importante. La CGT está marchando, judicializa la reforma. Hay también un clima enrarecido, Ale, de todo esto, ¿no? Sí, pero yo insisto, vos me preguntaste por el tercer año, acordate lo que fue el tercer año de Macri. El tercer año de Macri el gobierno se le vino abajo. Sí. La pregunta es, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el tercer año de Milei se le va a venir el gobierno abajo? Es lo que yo le estaba diciendo, yo creo que no. ¿Vos crees Ahora, que no? Comparto con vos que eso no significa que va a ser un camino por el parque. Claro, va a haber tensiones sociales, va a haber aumento de desempleo, va a haber tensiones judiciales, va a haber peleas con el periodismo, un gobierno que se pelea con todo el periodismo con todo el mundo, criticando al periodismo, va a haber denuncias. Y las provincias también van a jugar un rol importante, Ale, porque el problema acá, fíjate, acá tenemos el problema de Alales en Goya. Se viene TN Plate, que él con el tema textil tiene una animosidad bastante importante, el presidente, pero también los gobernadores van a jugar un rol importante, ¿viste? Porque el hecho de estar creo que a medida que pase el año, las tensiones con las provincias y los gobernadores van a ir subiendo. Vamos a pasar como pasó en los primeros 2 años del gobierno. Al principio los gobernadores apoyaron, después se mantuvieron más bien neutros, y después cuando se acercó la cuestión electoral empezaron las peleas. Bueno, a lo que vimos hasta ahora es que los gobernadores apoyaron, o sea, que dieron las reformas. Yo creo que a partir de ahora se van a empezar a mantener un poco más neutros, por ahí algunas otras reformas siguen, yo qué sé, y a medida que nos acerquemos a fin de año se nos va a venir el calendario electoral. Corrientes no elige gobernador, porque ya pasó por esa elección, pero las otras 22 provincias sí eligen gobernador, y entonces para octubre, noviembre ya vas a tener a todos los gobernadores pensando cuándo ponen la fecha de la elección, si van a ir junto con el gobierno o pelear. Toda esa discusión que ustedes ya tienen la experiencia que pasó el año pasado, que si el gobierno acordaba o no con el gobernador, que si le ponía, que lo criticaban, que lo atacaban, que intentaba ponerlo, sacarlo. Bueno, todo eso lo vamos a empezar a ver con las otras provincias, y eso no va a esperar al 27, eso lo vamos a empezar a ver en la segunda parte del año. ¿No tenés ninguna medición de los Valdés? Lo estoy perdiendo, María. Ahí está. Escuchá, ¿no tenés ninguna medición de los Valdés? No. Nada. Por ahora todo lo que tengo es todo nacional. Todo nacional. Bueno, Katherber, ha sido un placer. Gracias por atenderme, Alejandro. Un cariño grande. Gracias por llamar. Un saludo grande. Chau. Besos. Ahí está Alejandro Katherber, analista del tema poliarquía, del titular de poliarquía. Sí, analista político. Analista político, hablando en exclusiva con nosotros esta mañana. Bueno, te paso algunos... Pásame un datito y yo les voy a contar qué voy a comer hoy, ¿Qué voy a comer hoy? Porque, señoras y señores, mi vida ha cambiado y hoy solo como la comida de manoplas. Pero les voy a contar a ustedes para que opten por esta opción. Les voy a contar a ustedes por qué tienen que comer esta vianda, pero después de oración. Hablábamos de que desde el sector gremial el acatamiento al paro fue del 70 al 80%, según datos de los gremios, pero específicamente desde educación nos dicen que en primaria, por ejemplo, el acatamiento fue del 60%. Acatamiento. Exactamente. Dice Ministerio de Educación. Educación, exactamente. 60%. 60%. En secundaria, entre 45 y 50%. Menos. Sí, pero en general es alto, María. Es alto, es alto el acatamiento al paro nacional docente. Bueno, y el turno tarde prevén, en el turno tarde se prevé más que va a ir. Claro, porque en el turno tarde siempre es mayor el ausentismo. No sé por qué razón. Ya la gente está media cansada, qué sé yo, pero es menos. Bueno, ¿vos tenés algo para decir? Pues si no, me voy a hacer una pausita. Bueno, contarte que la temperatura ha subido, 33 grados 6 décimas de sensación térmica, 31,7
de temperatura, humedad del 49%, con viento del noreste a 17 kilómetros la hora. Como hoy les conté, la máxima para este lunes, 2 de marzo, justo el inicio de clases, la máxima va a ser de 39 grados. Sí. Hoy no hay probabilidad de precipitación. Bueno, vos después de la pausa vas a hablar vos de algún tema que trajiste que tiene que ver con alguna de las degeneradeces. Sí. Cuando quieras, hay imágenes de Chavarría, del gobernador inaugurando. Bueno, le quiero contar que a partir de hoy voy a comer de vianda. Déjame, Horacio, que diga esto, por favor. Y le voy a contar cada día los menús que me da Manoplas. Esperen que les cuento. Porque acá vos tenés opciones. Ustedes, manga de boludos que se van a su casa y sus mujeres. Por ejemplo, Horacio, en la casa la mujer no cocina. O sea, la cocina de Aymara es una cocina que tiene años pero brilla. No sé cómo puta hace. La mía está toda, la hay que limpiarla. Porque lustra, ese que limpia, no, lustra. Bueno, lustro. Lustro. ¿Vos? ¿Para qué si nunca se ensucia? ¿Cómo que no? Bueno, atención. Ella no ocupará. Yo le voy a ir contando todos los días, porque si no le leo de lunes a mano. Hoy lunes tenés opciones. Calorías controladas. Tarta de pollo, puerros y musa con ensalada de hojas verdes y tomatitos cherry. Qué rico. A esta hora ya cualquier cosa. Bowl salado. Podés elegir un bowl chicken, ¿puede ser? Chicken. Sí, chicken. ¿Qué es pollo? ¿Por qué te creen? Bueno, pollo salteado al curry, arroz, pico de gallo, palta, dip de queso, crema, lima y tostaditas. Qué rico. Ese es. Después el estándar, que es para todo el que no se cuida, espaguetis a la boloñesa. Arranca mi rutina y arranca mi semana con la mejor opción en viandas. Manoplas. Viandas con sus 3 opciones de menú. Señoras, quiere contarle que esta vianda, viste que por ahí vos empezás a comer vianda y no sé si te pasa, te aburres, como que vos decís, che, la miércoles quiero comer una vianda casera. Con esta vianda, mirá que yo he probado, con esta vianda esto no te pasa. Encontrarlos en Instagram como manoplas.vianda.gourmet o llama al teléfono 3794 90 80 91. Manoplas te da la posibilidad de organizar tu semana. Ay, totalmente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Con el menú a elegir. Yo mañana les cuento, mañana martes, qué como. Hoy elegí el bowls de... el martes les cuento, pues bueno, mañana les cuento. Señores, hago la pausita. Melanie no sé qué trajo, pero en un ratito estamos hablando con Melanie Servín. No tenés tiempo para cocinar, pero ¿qué? A veces me siento solo y confundido. Hay cosas que dije no tienen sentido. Hay tanto por aprender de los errores del ayer.
Le pido a Dios me guíe en el camino, que nada le pase a mis seres queridos. Disfrutar los momentos, el sol, la luna, el mar, el viento. Ya nada es como antes, disfruto cada instante. Quizás mañana sea tarde, entonces déjame abrazarte. Las discusiones del ayer dejemos atrás, ya no son tan importantes. Mi tiempo es arte, me gusta escucharte. Y tu mirada, tu risa me elevan a otra parte. Y por la tarde llamarte, si no tienes plan, entonces yo paso a buscarte y voy en busca de mi paz. Tranqui y sin molestar, voy por la vida buscando la felicidad. Y voy en busca de mi paz, tranqui y sin molestar. Voy por la vida buscando la felicidad. Fui en busca de dinero, vicios y fama, pero el vacío que sentía nada llenaba. Gente que se acercó para ver que se acaba. Falsos amigos, pero de eso me hice fuerte. Hoy me siento un campeón a los Chino Maidana. Desde el barrio para el mundo nadie me para. El gauchito a mí me cuida, no me va a pasar nada. Y lo que hablan mal de mí, ni cabida. La gilada, sigo mi camino. Me siento bendecido por todo lo vivido. Paso por el barrio, los pibes me saludan, escuchan temas míos. Vos sabés lo que te digo, wow, wow. Todos tenemos días difíciles. Sentí más de una vez que no podía seguir. El dolor se apoderaba de mí, pero una vez más me vuelvo a levantar. A veces me siento solo y confundido. Hay cosas que dije no tienen sentido. Hay tanto por aprender de los errores del ayer. Le pido a Dios me guíe en el camino, que nada le pase a mis seres queridos. Disfrutar los momentos, el sol, la luna, el mar, el viento. Y voy en busca de mi paz, tranqui y sin molestar. Voy por la vida buscando la felicidad. Y voy en busca de mi paz, tranqui y sin molestar. Voy por la vida buscando la felicidad. Antes no tenía nada, aprendí a tocar con guitarra prestada. En la escuela se reían que nunca llegaría a nada, me decían. Pero una voz muy dentro me iba diciendo inténtalo. Y yo jugaba a hacer canciones y hoy con ella toco fibras de muchos corazones. Esa misma gente que me criticó me pidió una foto. Mira qué loco, no guardo rencor tampoco. Solamente este mensaje pa' que ayudemos al otro, wow, wow, wow. Y que soñar no cuesta nada y el que arriesga no gana. Pero tu actitud frustrante puede matar los sueños de un pibe talentoso que solo necesita ayuda y que lo tiren para adelante. Y voy en busca de mi paz, tranqui y sin molestar. Voy por la vida buscando la felicidad. Y voy en busca de mi paz, tranqui y sin molestar. Voy por la vida buscando la felicidad. Voy por la vida buscando la felicidad.
Acto 2. Tristeza. Hay que entender que para sanar hay que hacerse cargo de la herida. Solo yo soy responsable de mi dolor. El tiempo. Con María y con José esta mañana en los estudios de Radio Nor Continental, hablando un poco del apoyo y el afecto hacia esa madre, ¿no? Por ahí pasan los mensajes, y por una justicia que estamos todos pendientes. Por eso mañana sería bueno seguir con este tema para ver qué va a hacer la justicia, en este caso la federal, con respecto a esto, ¿no? Porque contar un niño sustraído, un niño perdido, es como una asignatura pendiente que tiene la sociedad y también la justicia. Hoy va todo hacia la justicia. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Se van a cumplir 2 años de la desaparición en ese famoso naranjal de Loan, donde se especularon miles de cosas. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, alguno de los oyentes es cuánto tiempo nos hizo perder el doctor Fernando Burlando, en este caso reconocido del error de haberlo contratado de María, la madre de Loan, de haber contratado a alguien que trajo cámaras pero no presentó ni un papel, ¿no? Uh-huh. Los papeles estaban todos apilados en la propia casa de ellos, no se presentaba nada ante la justicia. Todo lo que se ha perdido con lo falso Dupuy, con el americano, todas estas cosas que se han perdido, que también es algo que nos tiene que responder la justicia a la sociedad, ¿no? Pues no se puede seguir manteniendo un silencio y que los 9 jueces digan esto es una cuestión de agenda. Claro. Dilatar es una cuestión de agenda. ¿Qué agenda es más importante, señores jueces, que ustedes nos digan qué pasó con Loan, ¿no? Y que estos chantas que están detenidos, los 7 que están detenidos, estos delincuentes, puedan llegar a hablar en este pacto de silencio que indiscutiblemente tienen todos ellos. Uh-huh. Porque acá hay un pacto de silencio, nadie se quiebra, ¿no? Decir que la están pasando genial no deben estar pasándola para nada bien, ¿entendés? Una madre como Laudelina que no se caliente por sus hijos, que no se preocupe. 2 personas como Macarena y Camila que justo se embarazaron las 2 para evitar seguramente, qué sé yo, alguna chance de no ir detenidas. Todas estas cosas la justicia nos tiene que responder, sin lugar a dudas. Algunos datos, algo que omitimos sobre este juicio, es que, más allá de los 17 imputados, hay también 160 testigos. Se aceptaron más de 160 testigos, la Fiscalía ha propuesto mucho más.